Muy bien, cuando me digas, don Martín. Muy bien, hay un texto que quiero leer con ustedes que está en Filipenses 1:19. Cuando uno lee un versículo, tiene que leer siempre los de atrás, porque dice que cuando uno lee un texto sin leer la parte de atrás, lo otro viene a ser un gran pretexto. Y este versículo lo voy a leer solo porque cae de su propio peso y ni siquiera casi tendría que leer uno el contexto, porque lo que voy a decir no va a ser un pretexto. Sin embargo, lo voy a explicar. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación. Claro, casi que uno no tiene que ni explicar todo el texto. Sin embargo, los versos anteriores habla del apóstol Pablo, que fue encarcelado. Y esto era lo que estaba ocurriendo. Un Pablo que estaba encarcelado y que él dice, miren, yo sé que ustedes, la iglesia, está orando por mí. Y sé que por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Dos cosas que parece que algunos no lo terminan de entender y casi que se confunden, porque en alguna oportunidad el Señor dijo, y también lo dijo el apóstol Pablo, ¿sabe de qué cosa tenemos necesidad? Que no hay necesidad casi ni de pedirle al Señor, porque Él lo sabe. Cuando oramos por alguien que vive algo determinado en su vida y nos piden oración, alguno puede decir, hace falta, Dios lo sabe, sí. Bueno, si Dios lo sabe, está bien. Y uno se atrevería a decir, es que no hace falta otra cosa. Y el Espíritu Santo trabaja de tal manera, lo hace de tal manera que quiere la oración de la iglesia y quiere la suministración del Espíritu de Cristo. Las dos cosas, el Espíritu Santo, es la oración de la iglesia y es el Espíritu Santo, que toman algo y lo abordan de todos los frentes. Es como que el Señor quiere que la iglesia se interese por lo que está pasando. Miren, yo les voy a contar una experiencia que tuve ayer. Hacía mucho no me pasaba. Iba caminando en el centro, estaba exactamente en Bolívar y Corrientes, y veo una chica, muy joven ella, y me hizo acordar a la novia de un muchacho que yo conocía hacía años y que no lo veía hacía muchos años, más de 10. Es más, él se había ido a España y la veo y la cruzo y solamente me hizo acordar a él. Y mientras iba caminando, seguí caminando, dije, ¿qué será de la vida de Marcelo? Debe estar en España. Con esta chica había tenido un bebé. ¿Qué será de la vida de esa mujer? Porque no era esa la mujer. ¿Qué será de la vida de su hija? ¿Qué será de su vida? Porque tenía algunas dificultades. No hago más que hacer 15 metros y miro para adelante y me lo cruzo a Marcelo. Él siguió de largo, no me conoció, yo iba vestido de invierno, con un sombrero, campera, y lo miro y le digo, ¡Marcelo! Y me mira y dice, ¡Abel! Marcelo estaba pensando en vos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero hermano, hacía
10 segundos que estaba pensando en él, alguien que hacía más de 10 años que no lo veía. Me conmovió. Me dijo, vení a verme, ¿sabés? Tengo el negocio en tal lugar. Vení a verme, vení a verme. Un hombre de mi edad, me dice, con necesidades, con situaciones, ¿cómo puede ocurrir? ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque es el Espíritu Santo el que despierta algo, el que pone algo en nuestra vida, en nuestro corazón. Y es Él el que nos pone esto. ¿Para qué? Para que oremos. ¿Para qué? Para que prediquemos. ¿Para qué? Para que podamos interceder. Y el Espíritu Santo en conjunto con la iglesia, que era lo que Pablo le decía a los hermanos filipenses, comienza a obrar en medio de una vida, de una persona, de una familia, de una sociedad, de una nación. Es el Espíritu Santo. ¿Qué tendrá el Espíritu Santo con Marcelo? No lo sé, pero pronto lo voy a averiguar. Lo que les digo que me puso algo. Yo dije, Marcelo, no creo en estas cosas. Si no te diría que te traje con la mente, que no traemos a nadie con la mente. Queda claro, ¿no? A nadie, sino que el Espíritu Santo pone algo en nuestro corazón. Este joven que recién nos decía, pasé por la puerta de la iglesia, sentí una necesidad de ingresar porque no me estaba congregando y tengo una gran necesidad, y entré y sentí la presencia de Dios. Es glorioso, es glorioso. Y no estábamos cantando ninguna canción de exaltación del ser humano ni nada por el estilo, todo lo contrario. Quebranta mi corazón. ¿Cómo sigue? Da mi vida, yo quiero menguar a ti todo lo que soy, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Estamos cantando esa canción, yo quiero menguar. Y un joven que entra y dice, y siento la presencia de Dios, porque Dios quiere que de una buena vez menguemos. ¿Para qué? Para que Él pueda orar en nuestra vida. Todos los miércoles nos quedamos. Desde las 6:30 estamos orando y vamos poniendo los temas de oración. Y estábamos orando por el marido de una joven que lo manifestaba, uno de los que estaba ahí. Oremos por fulano de tal que tiene problemas con esto, con este vicio. Cuando la iglesia ora y el Espíritu Santo se mueve, hermano, es un cóctel maravilloso, explosivo. Y ya el apóstol Pablo lo dijo. Le dijo, porque sé que por las oraciones de ustedes y por el Espíritu de Jesucristo voy a quedar libre. De ese lugar el apóstol Pablo escribía y escribió las cartas apostólicas que tenemos, que es la palabra de Dios que tenemos en la actualidad. Es el Espíritu Santo moviéndose. Por eso no hay que tener en poco. Cuando alguno dice, y no, ¿qué voy a orar? 10 minutos, 15 minutos. El Señor escuchará esto, escuchará y obrará. Y obrará. Hubo en el año 1975 en Inglaterra un hombre que se llamó John Bunyan. Él escribió, John Bunyan escribió El Peregrino. ¿Quién leyó El Peregrino? El Peregrino es un libro del año 1675. Pero es hermoso, es sencillo. ¿Sabe? Este hombre fue encarcelado por predicar el Evangelio sin permiso. Es que, perdónenme, pero uno para predicar el Evangelio necesitamos permiso de las autoridades. Es lo más loco que vi en mi vida.
Se permite vender estupefacientes, se permite vender bebidas alcohólicas, se permite el juego ilegal, se permite el juego legal, se permiten apuestas, se permite el juego de riña de gallos, se permite... Y hay que, para predicar, hay que pedir permiso. ¿Se dan cuenta que este es un ataque del diablo de hace tantos años, de siempre? En el año 1675 este hombre fue preso y estuvo 12 años preso. Luego quedó libre, luego lo metieron otra vez preso. ¿Y sabe qué decía él? La cárcel es para mí como una gran oficina donde me permite poder escribir. Cuando alguno ve un vaso de agua y dice el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío, tenemos que aprender a ver el vaso medio lleno. Porque Dios tiene propósitos profundos en cada cosa, en cada detalle. Creemos fehacientemente que la oración de la iglesia hace falta y que el obrar del Espíritu Santo. Dios es omnisciente, es omnipresente y ahí está al lado nuestro mientras oramos. Y mientras oramos, el Espíritu Santo está obrando. No me cabe ni la menor duda que este joven que pasó por la iglesia y entró hoy y está en medio nuestro, el Espíritu Santo lo llevó a buscar al nene al cumpleaños, pasar por acá. Hoy es. Pasá. Y hoy vamos a orar por él. Luego que terminemos vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos, los vamos a bendecir. Porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos con ellos. Hay un texto que está en Hechos capítulo 12, versículo 5. Porque tal vez a alguno le quede la duda, por decir, ¿cómo es esto? Tenemos que orar por algo determinado. En el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, versículo 5, ahí habla un caso bien puntual que lo vamos a ver, donde demuestra de cuerpo entero lo que ocurre cuando nosotros oramos por alguien. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Les recuerdo que Jacobo lo habían matado, el otro apóstol. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego fue de día y hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes
Habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Más claro imposible. Una iglesia que oraba, un ángel que viene enviado por el Espíritu de Dios, cadenas que se rompen, puertas que se abren por sí solas. Es Dios obrando. Es Dios obrando. Rode, que lo ve a Pedro que golpea y no le abre. Va y les avisa adentro. Lo vi a Pedro. Vos estás loca, debe ser su ángel. No, abrile la puerta. Que era Pedro. No, ¿cómo va a ser Pedro? ¿Saben qué pasaba? Oraban sin fe. Estaban orando, Señor, te rogamos por la vida de Pedro, que lo guardes del mal, que no lo maten, que no lo ejecuten, te rogamos, interviene. Y cuando el Señor intervino, no le creyeron. No le creyeron. También nos sirve esto para darnos cuenta que tenemos que creerle al Señor. Porque Dios tiene propósitos con la creación, tiene propósitos con sus hijos, tiene propósitos con cada uno de nosotros. Hermanos, oramos por gente que tenga dificultades. Dios obrará. Oramos por gente que necesita claridad en su vida. Dios obrará. Oramos por gente. Dios obrará. Tranquilo. No nos desesperemos por los resultados. Es el Señor el que rompe las cadenas y el que abre las puertas. No hay nada imposible para Él. ¿Lo cree? Es verdad. Hay una canción que decía, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y me da su libertad. Si la iglesia ora y el Espíritu Santo interviene, Cristo ha de romper las cadenas sobre ataduras que tienen los hijos, los yernos, los padres, las nueras, las abuelas, los nietos, los sobrinos. Cristo ha de romper las cadenas. No dejemos de creer en esto, porque hay alguien que es especialista en milagros y es el Señor. Amén. 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 Que Dios les bendiga en gran manera. Y les voy a pedir a ustedes, si quieren, chicos, vengan acá y los vamos a rodear y vamos a orar por ustedes. Amén. Yo los invito a que vengan acá adelante.